Bienvenidos, bienvenidas una vez más a otro episodio de Coffee and Voltes. En este episodio vamos a hablar sobre un personaje que le encanta a David Muriel, que es Mefistón, porque, bueno, en fin, siempre nos ha atraído el oscuro pasado de la Legión de los Ángeles Sangrientos y por consiguiente del capítulo de los Ángeles Sangrientos y de todos los siguientes de su fundación. Y bueno, pues el tema de la rabia negra y de la sed de sangre siempre han sido una especie de caballeros caídos en desgracia, pero que conservan su nobleza y su honor y su fe. Así que vamos a ver cómo Calistarius se convirtió en Mefistón. Vamos a ello. Vamos a darle un toque grim desde el principio. Así que vamos a hacer un episodio sobre Mefistón, el Señor de la Muerte. Empezamos con un pequeño resumen de quién era y quién es Mefistón. Mefistón, cuyo nombre original fue Calistarius y conocido también como el Señor de la Muerte, es el maestro del librarius y bibliotecario jefe del capítulo de los Ángeles Sangrientos. Es el único miembro conocido de los Ángeles Sangrientos o de cualquiera de sus capítulos sucesores dentro de la Hermandad Sanguinaria que ha logrado vencer a la rabia negra no una, sino dos veces, recuperando su cordura en ambas ocasiones. Es un bibliotecario de poder inmenso, considerado uno de los psíquicos más poderosos de todo el imperio de la humanidad. Sin embargo, se murmura que Mefistón pagó un precio terrible por su resurrección y que al dominar la rabia negra, algo aún más siniestro ocupó su lugar. Se espera que tales rumores no sean más que calumnia, carroña que se aferra a la grandeza, pero Mefistón guarda bien sus secretos y solo el tiempo revelará la verdad. Empezamos con su historia y, como no podría ser de otra manera, comenzamos con el precio espacial, el pecado de condenación. Cuando aún era un joven lexicario llamado hermano Calistarius, servía como psíquico de batalla en el Librarium de los Ángeles Sangrientos y como miembro honorario de la primera compañía de veteranos bajo el mando del capitán Rafael durante la purga del infame nave espacial Pecado de la Condenación en el año 589 del 41º milenio. La poderosa mente del bibliotecario y sus habilidades sobrenaturales lo distinguían del resto de sus hermanos de batalla, un aislamiento que él mismo parecía fomentar. Calistarius había contemplado los horrores de la disformidad y combatía cada día contra la condenación y la tentación. Por ello, le resultaba difícil mirar a sus hermanos astartes con verdadera empatía. En el fondo, habitaba en una esfera de existencia completamente distinta. Pero sus dones de precognición y sus devastadores estallidos psíquicos eran un recurso inestimable para el capitán Rafael. Ahora viene la madre del cordero. La historia de Calistarius nos lleva ahora a Armagedón. Sí, ese planeta que tantas veces ha logrado repeler invasiones tanto de orcos como del caos. Como hermano Calistarius, Mefistón fue un bibliotecario de valentía excepcional y carácter indomable. Aquí en Armagedón encontrarías a su némesis, su maldición, la rabia negra. Durante los combates ante los muros de la colmena Hades, en la Segunda Guerra por Armagedón, la maldición de Sanguinius finalmente cayó sobre él. Calistarius participó en el asalto final contra un edificio eclesiástico de la colmena Hades, donde fue enterrado vivo cuando el complejo se derrumbó. Aplastado pero no muerto, el bibliotecario cayó prisionero entre los escombros durante largos días solares, gritando y delirando mientras combatía la locura que le provocaba la rabia negra, el defecto genético de su linaje. Finalmente, en la séptima noche, emergió victorioso, rompiendo las ruinas que lo sepultaban y convertido en algo nuevo y terrible. Calistarius había desaparecido. En su lugar se alzaba Mefistón, uno de los psíquicos más poderosos que jamás hayan honrado el nombre del emperador de la humanidad y el único ángel sangriento en conquistar la rabia negra. Su transformación fue sin precedentes. Su fuerza física y mental se habían elevado a límites sobrehumanos por la reactivación de su semilla genética. Su renacimiento no pasó inadvertido. Mientras Mefistón apartaba los enormes bloques de piedra de su tumba improvisada, el estruendo atrajo a una banda de orcos que aún merodeaban entre las ruinas. Al verle,
sin armas y con la armadura hecha pedazos, creyeron que sería presa fácil. Pronto lamentaron su error. Superados en velocidad y fuerza, 5 orcos murieron en cuestión de segundos, sus cuerpos reducidos a pulpa bajo los golpes de Mefistón. Una docena más le siguieron antes de que los demás comprendieran su destino. Demasiado estúpidos para rendirse, los orcos redoblaron el ataque, pero el renacido ángel sangriento continuó su cacería hasta perforar el pecho del mayor de ellos y arrancarle el corazón con sus propias manos. Cubierto con la sangre de sus enemigos, Mefistón emprendió a pie el largo camino de regreso a las líneas imperiales. Pronto fue nombrado bibliotecario jefe de los Ángeles Sangrientos, y muchos lo vieron como un rayo de esperanza en una era de oscuridad. Si uno de los hijos de Sanguinius había logrado superar la rabia negra, tal vez otros podrían seguirle. Pero no faltaban las voces que susurraban que Mefistón había pagado un precio terrible por su resurrección, uno que nadie podría imaginar. Sin embargo, no todos lo aceptan sin reserva. Algunos apenas pueden reconocer en él al antiguo Calistarius. Donde antes había palabra, ahora hay silencio. Donde buscaba camaradería, ahora se refugiaba en la soledad. Su rostro, noble y perfecto, parece ocultar un alma aún en conflicto. Tal vez esos cambios sean inevitables cuando se ha mirado al frente al abismo y se ha regresado. Ahora sí, podemos decir que Mefistón se ha convertido en el Señor de la Muerte. Poco después de haber vencido la rabia negra en Armagedón, los poderes de Mefisto, psíquicos, físicos y marciales, superaron a los de casi todos sus hermanos de batalla. Ascendió rápidamente hasta ocupar el cargo de bibliotecario jefe de los Ángeles Sangrientos, siendo investido con el título de Señor de la Muerte. Sus dones psíquicos son tan formidables que pocos en el Imperio pueden igualarlo, y ningún otro Astarte podría derrotarlo en combate. Su destreza con la espada rivaliza con la de los mayores héroes de la humanidad. Algunos aseguran que desde su victoria sobre la rabia negra, una parte del auténtico poder de su primarca fluye por sus venas. En verdad, Mefistón es un hijo digno de Sanguinius. Os robo 5 segundos para deciros que si os está gustando el vídeo, por favor, dadle a like, comentéis, compartáis, y además recordaros que tenéis en nuestro Patreon para pintar toda clase de miniaturas, desde todos los niveles, y os esperamos allí. Vamos ahora con la guerra civil en el capítulo de los Ángeles Sangrientos. El episodio del Ángel Renacido, donde Mefistón cayó en la rabia negra y volvió a superarla. En el mundo de Cibele, uno de los episodios más sombríos de la historia de los Ángeles Sangrientos tomó forma con la aparición del hermano Arquio, quien empuñaba la sagrada reliquia del capítulo conocida como la lanza de Telesto, y proclamaba ser la reencarnación de Sanguinius. Muchos en la sexta compañía le juraron lealtad al autoproclamado Ángel Renacido. Sin que los Ángeles Sangrientos lo supieran, el inquisidor Remius Steel del Ordo Hereticus, en secreto un siervo del caos, había manipulado los acontecimientos para sembrar la división dentro del capítulo. Tras la muerte del hermano Galio y Bode a manos de los fieles de Arquio, Mefistón decidió que sería él y no el propio comandante Dante quien se enfrentaría al impostor. Su razonamiento era claro: siendo psíquico podría detectar la corrupción del caos en Arquio y sus seguidores. Mefisto llegó al mundo santuario de Sabien para juzgar a Arquio y dirigió el poder de su visión de brujo sobre él. Entonces vio la semilla de corrupción cuidadosamente escondida que Steel había implantado en el supuesto Ángel Renacido, y lo denunció como un falso profeta, señalando además al inquisidor como un hereje. Mefistón retó a Arquio a un duelo, pero antes de que éste comenzara apareció su hermano biológico, el sargento Raffen, también de los Ángeles Sangrientos, quien pidió enfrentarse él mismo a Arquio. Raffen había sido de los pocos de su compañía que dudaron de la autenticidad de la resurrección de Arquio, manteniendo su fe en el emperador y en Sanguinius. Formalmente repudió a su hermano, llamándole falso. Mefistón miró en la mente de Raffen y vio que el sargento había tenido una visión de Sanguinius, en la que se le mostraba destinado a enfrentarse a su hermano. Por ello, el Señor de la Muerte le cedió el derecho al duelo.
Los dos hermanos combatieron a muerte. Tras herir a Arquio, Raffen huyó momentáneamente y el inquisidor Steel, ya corrompido, ordenó a los ángeles sangrientos leales y a los seguidores del ángel renacido atacar a Mefistón y a su séquito. Finalmente, Raffen emergió victorioso, atravesando el corazón de Arquio con la lanza de Telesto. El falso ángel murió suplicando el perdón de su hermano. Tras su muerte, el auténtico artífice del complot se reveló: Malfalax, un gran demonio de Tzench. Malfalax y Steel habían sellado un pacto infernal con el maestre de guerra Garant de la Legión traidora de los portadores de la palabra. ¿Cómo no? Planeando corromper a los ángeles sangrientos usando a Arquio como falso mesías. Cuando Arquio cayó, Steel trató de invocar a Malafax para que poseyera a su esclavo Ulan, pero el demonio traicionó al inquisidor, apoderándose de su cuerpo y manifestándose en el plano mortal como un señor del cambio. El demonio intentó provocar que los ángeles sangrientos sucumbieran a la rabia negra, pero fue desterrado por Raffen, que blandía la lanza de Telesto. Para entonces, la férrea voluntad de Mefistón se había quebrado y volvió a caer presa de la rabia negra. Una vez más, Raffen dirigió el poder de la lanza hacia Mefistón, rompiendo la maldición y liberando su mente por segunda vez. Llegamos ahora a la época actual, a la era Indomitus. Tiempo después del nacimiento de la Gran Fisura, Mefistón se sometió voluntariamente al tormentoso proceso quirúrgico del Rubicon Primaris, ascendiendo así para convertirse en un marín espacial Primaris. Incluso entre los hijos de Sanguinius, pocos poseen la voluntad necesaria para sobrevivir a esta prueba, y menos aún para emerger de ella más poderoso que antes. Pero Mefistón no es un Astartes cualquiera. Su espíritu, templado por la locura y la muerte, resiste incluso las manos del destino. Vamos ahora con el escudo de Baal en el año 998 del 41º milenio. Cuando llegó la noticia de que el escudo de Cryptus o el sistema Cryptus, diseñado para contener a la flota enjambre Leviatán, había caído, el comandante Dante movilizó a los ángeles sangrientos y a sus capítulos sucesores para defender Baal y sus lunas. Mefistón se unió a la ofensiva, combatiendo junto al hermano Córbulo, capitán Carline y el señor de los Flesh Tearers, Gabriel Seth. Que el emperador lo tenga en su gloria. En una guerra desesperada contra el Leviatán. Aunque lograron retrasar el avance tiránido en el sistema Cryptus, el precio fue enorme. Mundos enteros reducidos a polvo biológico. Pero aquella victoria temporal solo pospuso lo inevitable, la devastación de Baal, pocos meses después. Para terminar, vamos a hablar de la devastación de Baal en el año 999 del 41º milenio. Cuando los incontables hijos de Sanguinius se preparaban para resistir a la flota enjambre Leviatán, Mefistón sufrió una visión aterradora durante el sueño largo. Un arlequín Aldari se la mostró. Veía la caída de la quinta compañía durante la campaña de Diamor, la 13ª cruzada negra de Abaddon, el saqueador. Y lo peor de todo, la irrupción del devorador de sangre, Kabanda, en el plano material. Reuniendo a los bibliotecarios más poderosos de todos los capítulos presentes en el Ars Angelicum, Mefistón condujo un concilio de psíquicos astartes. Allí ejecutaron un antiguo y prohibido ritual, abriendo una ventana a través de la disformidad hacia el reino de Khorne. Su objetivo era contener a Kabanda, antes de que pudiera profanar Baal. Aunque el ritual no logró evitar por completo su manifestación, consiguieron impedir que el demonio pisara el suelo sagrado del mundo natal de los ángeles sangrientos. En su lugar, el devorador de sangre descendió sobre Maal Primus, donde libró un combate salvaje contra los tiránidos y el capítulo renegado de los caballeros de sangre de Hool. Debido al poder del ritual, Mefistón y sus bibliotecarios quedaron atrapados en las minas de piedra sanguínea. Mientras la guerra rugía en la superficie, ellos luchaban por salir de su prisión psíquica, y cuando al fin emergieron, la batalla por Baal había terminado. Y así, el Señor de la Muerte emergió una vez más del abismo, su poder redoblado, su mente un misterio insondable incluso para sus hermanos. Ni la muerte ni el caos han podido someterle. Pero entre los susurros de la disformidad, incluso los más sabios temen que su lucha aún no haya terminado.
Bueno, espero que os haya gustado este episodio de Coffee and Volter. Seguiremos trayendo personajes concretos y especiales de todas las razas y todos los capítulos posibles de Marines Espaciales, que son muchos. Y cualquier cosa, ahí está la caja de comentarios para lo que queráis.